Muy bien, pues el día de hoy yo voy a hablar acerca de los tópicos literarios de sermones fúnebres de fines del siglo XVIII. Opté por darle más importancia a la cuestión de los tópicos que a la manera en la que estos aparecían en los sermones, porque si hubiera yo transcrito todas las citas de los sermones, pues hubiera sido un material escrito muy abundante, pero sí voy a ir comentando más o menos la manera en la que estos tópicos eran tratados por los diferentes predicadores que yo conozco, que son los que se dedicaron a escribir los sermones a las exequias de Manuel Fernández de Santa Cruz, que falleció en 1699, ¿no? Son un total de 6 sermones dedicados a las mismas exequias y algunos otros que he tenido oportunidad de leer por ahí, siempre dentro del fenómeno de las exequias fúnebres a los notables no hispanos. Entonces, bien, pues vamos a ver al principio. El objetivo que yo tengo con esta presentación es estudiar el fenómeno de la muerte en la Nueva España desde distintos puntos de vista, ¿no? Ver a la muerte como generadora de una variadísima temática de reflexión y representación en el arte y en la cultura de Occidente y desde luego pues en la literatura. ¿No? Ver también el discurso de la Iglesia, que por medio de los sermones de exequias de notables no hispanos, se valía de la muerte para mover a la reflexión y mediante recursos literarios en los sermones conseguía persuadir con mayor eficacia a las personas a llevar una vida devota de acuerdo a distintas finalidades. Entonces, bueno, tenemos que empezar por decir que la muerte representa la crisis total de la existencia porque supone para el cristianismo la destrucción definitiva de una manera de ser y de existir. Efectivamente hay una continuidad, pero el momento de la muerte es un momento dramático, es un momento de suma importancia para la vida de las personas. Ahora bien, vamos a ver qué es un tópico literario. Un tópico literario, si bien el tema principal de los sermones funerales es la muerte recordemos que es uno de los temas más prolíficos del arte y de la cultura occidental, ¿no? Es generadora de muchísimos textos, de muchísimos temas, de muchísimas reflexiones acerca de la vida y que durante siglos el fin de la vida, la muerte, ha sido un auténtico generador de textos que aunque cambie su forma, la base de su significado se mantiene íntegra. Es decir, la base semántica eso es un tópico literario, es un lugar común. Es decir, todos hemos notado en algún momento que de los fallecidos generalmente siempre decimos lo mismo. Regresamos a los mismos lugares comunes, regresamos a los mismos sitios argumentales y ya los personificamos de acuerdo a las características particulares de cada quien, pero digamos que siempre lloramos a nuestros muertos, siempre decimos que la muerte nos toca a todos, que aquella persona que falleció era la más buena del mundo, etcétera, ¿no? Esa es la base semántica de los tópicos literarios, ¿no? Eso es un lugar común que permanece y que poco a poco se fue sistematizando hasta que llegó hasta ahora, cuando yo lo voy a analizar en los umbrales del siglo XVIII. Entonces, tenemos de estos lugares comunes, ¿cuáles fueron sus primeras fuentes? Porque claro, podemos decir que nacieron junto con la cultura occidental, pero ¿cuál fue su origen? Estos argumentos fueron muy socorridos durante mucho tiempo. La retórica antigua ya los había ubicado como fórmulas o clichés ya fijos, que eran admitimos en esquemas formales o conceptuales. Y los escritores se servían de ellos con frecuencia, ¿no? Incluso en los sermonarios, por ejemplo, decían cuáles eran los temas, de qué se puede hablar de un difunto, cuáles son los temas principales para hablar de un notable que ha fallecido. Y ahí venía toda una suerte, un listado de temas de los que uno podía disponer. Tomaron un matiz formulaico a partir de la literatura latina medieval, pero finalmente su origen fundamentalmente es origen latino y bíblico, fundamentalmente lo que yo he encontrado. En todas estas producciones se reiteran los mismos temas conductores, precedentes de las lamentaciones bíblicas, de la elegía clásica, de la epigrafía paleocristiana o de la retórica fúnebre de la época bizantina,
Y los mismos modelos son imitados a lo largo de la Edad Media. El Nacianceno y Gregorio de Niza, los himnos del Peristefanon, los epígramas de San Dámaso, Ausonio, Sedulio y Sidonio Apolinar. Y ese es todo el patrimonio que tenemos también de lugares comunes, que cuando entraron en contacto con la Edad Media se enriquecieron todavía más. ¿Por qué? Pues por las experiencias de la muerte tan tremendas que supusieron las pestes, las epidemias que hubo, las guerras, el hecho de que las personas también morían con mayor facilidad porque no había el tratamiento de la ciencia médica como ahora. Entonces, todos estos hechos crearon que hubiera muchísimos textos, ¿no? De reflexión acerca de la muerte. Entonces, los decesos realmente eran multitudinarios y y de esta gran preocupación acerca de la muerte nos habla una gran variedad de textos que surgieron en ese momento. Surgieron danzas, decires, ¿no? Que por ejemplo los decires eran como una especie de coloquios entre la vida y la muerte y demás. Las elegías, lamentos por los muertos, endechas, epístolas, este tipo de cartas escritas a los que acababan de fallecer, epitafios a los fallecidos y los lores también de los varones, de los santos varones notables que han fallecido, ¿no? Esto nos da una idea de la gran importancia que tenía el tema de la muerte para toda la sociedad medieval. Entonces, el pensamiento que alimentó todas estas expresiones artísticas estaba nutrido de fuentes religiosas, seculares, tradición grecolatina que confluyó entre sí. Y esta variedad de fuentes se consolidaron y se nutrieron aún más en el Renacimiento. Y en el Barroco, bueno, pues tenemos un interés fundamental en la caducidad de la vida, ¿no? Aquí llega la tradición emblemática, llega la gran fusión entre la palabra y la imagen, la gran necesidad de reflexión y una expresión acerca de imágenes sensoriales que tiene el barroco que nunca antes había habido en el mundo occidental, ¿no? Por ejemplo, recordemos los sonetos a la caducidad de la vida de la rosa, ¿no? Que dice que una rosa tan maravillosa, tan fragante, tan linda, el día de mañana estará muerta, ¿no? Tenemos varios sonetos por ahí de Sor Juana, de Lope de Vega, de Luis de Góngora, es casi, casi otra vez un cliché. Y sobre la brevedad también tenemos muchísimas reflexiones. Tenemos, por ejemplo, este apartado que yo puse aquí de un soneto de Luis de Góngora que dice, peligro corres, Licio, si porfías en seguir sombras y abrazar engaños. Mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Con este repetimiento anafórico de que las horas se convierten en días, los días que royendo, como se tratara, casi casi podemos escuchar a un roedor que royendo están los años, ¿no? Ese movimiento anafórico que tiene, basado en estos versos, podemos encontrar auténticamente cómo una cosa va engendrando otra y cómo el tiempo va pasando casi sin pensar y nos va llevando directamente hacia la muerte. Entonces, bueno, el barroco lo que hace es potenciar toda esta gran, por medio de imágenes sensoriales, todas estos argumentos de reflexión hacia la muerte, ¿no? Entonces, tenemos aquí uno de los primeros tópicos que hay, que es el statutum est hominimus semel more. Establecido está a los hombres que mueren solo una vez, y después de esto, el juicio, ¿no? Que la muerte es común a todos y que a todos los hombres nos iguala el momento de la muerte y que es inminente, ¿no? También se usa por ahí otra cita bíblica que dice que todos tienen que estar atentos porque no sabemos en qué momento va a llegar el Señor a su casa y va a tocar la puerta, ¿no? También por eso puse aquí a la muerte que está tocando la puerta, obviando, digamos, todos los afanes en los que consiste la vida, las espadas, los caballeros, toda la vida, pues la muerte pasa por encima de todo y toca a nuestra puerta. Aquí tenemos, por ejemplo, también
otra cuestión fundamental era la de los novísimos, una reflexión obligada, ¿no? La reflexión de los novísimos, las cuatro postrimerías o novísimos eran, ahí están ordenadas incluso, eran la muerte, y después el juicio, después del juicio sería el infierno o el purgatorio y después la gloria, ¿no? Entonces todos estos eran elementos también para una reflexión. Luego, también acerca de que la muerte puede llegar en cualquier momento, está Inictu Oculi, que también hay un cuadro muy famoso de Juan de Valdés Leal que rememora esta cita de la Biblia, ¿no? El versículo de la Biblia que dice, In momentum inictu oculi in novissima tuba, traducido como en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta del Apocalipsis, es decir, en el día del juicio, en ese momento serás llamado, ¿no? Y lo mismo quiere decir, es la inminencia de la muerte que en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido y así de fácil, digamos, como abrimos y cerramos los ojos, puede ser que de un momento a otro no estemos aquí y ahora. Y ahí tenemos la trompeta que le está hablando aquí al a este personaje. Luego tenemos el memento mori también, que es Ahora, hay que notar también que este tipo de manifestaciones, pues son compartidas con las artes, ¿no? También están en manifestaciones plásticas, y en manifestaciones literarias también, y en la escultura también los podemos encontrar, ¿no? Son patrimonio de todas las artes. Entonces, aquí en el memento mori dice, si vis vitam para mortem, es decir, recuerda el momento de tu muerte. Si quieres la vida, para o reflexiona en la muerte. Entonces, también no debemos entenderlo en el barroco como una manera medieval de absoluto rechazo del mundo. Aquí hay mucha multiplicación de perspectivas, ¿no? Podemos empezar por reconocer la pequeñez del hombre. No por eso vamos a renunciar a los aspectos hedonistas del mundo, porque si recordamos que vamos a morir, pues de alguna manera también puede ser un aliciente para la vida. Pero generalmente es un juicio negativo para la realidad y para las validades del mundo, pero no supone una valoración unívocamente hostil. El memento mori a veces entraba en conflicto con los predicadores novohispanos. ¿Por qué? Porque generalmente tratan de pintarnos a los obispos y a los notables como que eran personas que seguían una vida muy ascética y muy controlada y que siempre y en todo momento tenían presente el momento de su muerte. Pero a veces no era así, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, en el caso del obispo que yo investigué, que es Manuel Fernández de Santa Cruz, pues a él le gustaba comer bien, le gustaba mucho caminar, no era muy dado a las penitencias extenuantes y nada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ponen como una persona que finalmente era ascética, que era devota y que seguía un modelo de vida religiosa austera? Si él andaba en un palacio episcopal, ¿no? Y vivía todo lujo. Bueno, pues entonces lo que dicen es que él, el mayor momento de reflexión que tenía del momento de su muerte fue cuando se mandó a hacer una capa pluvial con la mortaja, con la tela de la mortaja del obispo Mascareñas. Había un obispo Mascareñas que fue muy querido por don Manuel. Entonces don Manuel se hizo una mortaja se hizo una capa pluvial con la mortaja de Mascareñas. Y esa era su mayor reflexión de la muerte, ¿no? Decir, pues ya estoy aquí reflexionando acerca de eso y la tengo muy presente porque ahí en mi capa este, está, me hice una mortaja. Entonces, el memento mori también lo tenemos ya, sobre todo ya en el siglo XVII, ya no son tan macabras las descripciones acerca de la muerte, ¿no? Pero si nos acercamos a mediados del siglo XVII y más hacia atrás, vamos a ver verdaderamente unas composiciones del lugar muy, muy macabras, en las que con un realismo pasmoso los predicadores se acercan a la muerte, se acercan a su crueldad, a la horripilación, a los dolores, ¿no? Porque también empiezan a veces los relatos desde
desde el momento de la, de la, del malestar que llevó a la muerte, desde el momento de la agonía, y esto recalca el desengaño respecto del mundo. El memento mori sirve para desatar diferentes sensaciones acerca de la muerte, ¿no? La premonición de la propia, porque bueno, finalmente la persona que falleció ya falleció, pero yo que estoy de este lado de la vida, tengo que hacer conciencia de que viene mi muerte, ¿no? De que la voy a vivir algún día. La meditación sobre las postrimerías, el temor, el rechazo a los bienes mundanos, es decir, había diferentes maneras de evocar el memento mori. Y a través también del memento mori se consigue potenciar un estado de obsesión constante por la muerte, hasta el momento de hacerla casi casi una vivencia de todos los días, una reflexión de todos los días, y una reflexión necesaria para llevar una vida devota como debía ser, ¿no? Otro tópico literario frecuente que tenemos es el carpe diem, que de hecho estos tópicos también han seguido en la literatura occidental. Esta es una voz latina que viene del poeta romano Horacio, cuya traducción literal es aprovecha el día o cosecha el día, en el sentido de aprovechar el tiempo y la vida también y no malgastarlo, ¿no? En los sermones de exequias tiene una doble acepción. Vive ahora porque tu vida es muy breve, pero comienza a vivirla de acuerdo a la ley de Dios, ¿no? No nada más te entregues al disfrute y demás, sino vívela de acuerdo a Dios. Y por supuesto, casi todos los notables que hay en los sermones de exequias y demás fueron un modelo de virtudes. Nosotros no, nosotros somos unos pobres pecadores que necesitamos ajustar nuestra vida a los preceptos de Dios. Pero aquel obispo, aquel aristócrata, aquel noble que acaba de fallecer, él sí era todo un modelo de virtudes y precisamente toda su vida está para ilustrarnos eso a nosotros que ahora tenemos que ganarnos la vida eterna, ¿no? Entonces, y también otra variante barroca del Carpe Diem es vive la vida, vive hoy, pero arrepiéntete de tus pecados ahora que puedes hacer, ¿no? Evítate las penalidades del infierno, vuelve ahora que puedes al buen camino, vuelve a esa reflexión que debes hacer todo el tiempo de manera permanente. Y en este sentido son muy valiosas la poesía que hizo a la muerte de su padre Jorge Manrique, que la hizo en el siglo XV, pero siguen teniendo una vigencia absoluta, ¿no? Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, ¿no? Es decir, en esos versos tan escuetos, ahí Jorge Manrique sintetiza el significado del carpe diem para los sermones también y para los notables novohispanos. Este adagio de qualis vita, finis vita, es un adagio latino que quiere decir como se vive, se muere. Así como fue la vida, es la muerte. Es un pensamiento de causa y efecto en el momento más importante de la vida. Estaba arraigado en la época virreinal, todavía muy imbuida aún en el pensamiento medieval de Lars Moriendi. Fíjense muy bien, en el momento de la agonía se pensaba que el alma estaba proclive a la tentación del maligno con particular insidia, ¿no? Porque era un momento de vulnerabilidad absoluta. El demonio tienta en la agonía con más ahínco y perversidad que en el resto de la vida. En esos difíciles momentos se hacía presente la muerte, de acuerdo al designio divino que pesaba por los pecados que el moribundo había cometido. De ahí que era muy importante saber cómo había muerto esa persona. Porque claro, a nosotros, a los demás nos pudo haber ocultado muchas cosas, pero ese momento de su muerte era decisivo. Era la muerte que él se había ganado. Y hasta el momento nos acompaña decir, bueno, ¿y cómo murió esa persona? Y creemos que si murió mientras dormía, ah, bueno, tuvo la muerte de los justos, ¿no? Porque definitivamente se creía en aquel momento que una muerte debía ganarse con una vida virtuosa. Esa era la gracia más grande a la que se podía aspirar. El padecimiento que llevaba a la muerte debía ser sereno y reposado.
debía ocurrir en la ancianidad y la agonía prolongada era lo mejor que podía pasar porque nos permitía la confesión. Esto es lo que ha abundado el doctor Rubial en su presentación. Por lo contrario, los impíos eran arrebatados en la flor de sus planes con una agonía espantosa, atormentada de dolores y de remordimientos en señal de reprobación. De ahí que en el momento de la muerte, por ejemplo, nosotros podemos ver que los reyes, los notables novohispanos, la gran aristocracia, podemos ver en las pinturas, por ejemplo, que están en la agonía y están llenos de gente. No era ciertamente la muerte un momento de intimidad para estas personas. ¿Por qué? Porque andaban verificando esta cuestión, cómo había muerto. Si había muerto presa de dolores insoportables, renegando de la vida y de las enfermedades, mal síntoma. Si moría sereno, pidiéndole perdón a todos, con un crucifijo en la mano, había recibido la extrema unción y demás, bueno, buena señal, ¿no? Todos andaban buscando estas señales en la vida de las personas. Y claro que en los fallecidos no hispanos también se buscaba, ¿no? Se decía que ellos habían tenido una vida recta, una vida en todo momento predeterminada por Dios, que habían obedecido en todo momento sus designios, que hasta en los momentos más difíciles de su vida ellos habían seguido los preceptos de la religión, de la piedad, del buen sentido, etcétera, etcétera, de la limosna, del rezo, la penitencia, que ellos habían sido ejemplares, ¿no? Y que por eso habían tenido una muerte ejemplar. Entonces, tenemos esta reflexión también que aparece con frecuencia en el arte plástico, ¿no? Que dice, presto hermana morirás y a un tiempo serás juzgada, o gloriosa o condenada, para siempre quedarás, ¿no? Y ahí aparece la muerte, ¿no? Como siempre, la muerte está en cada uno de nuestros días, ¿no? Y también dice aquí Luis de Góngora, mira que la edad miente, es decir, la edad lozana, la edad juvenil miente, porque incluso en los jóvenes también la muerte se puede presentar. Mira que del almendro más lozano, parca es interior breve gusano. Incluso en el árbol más hermoso, como un almendro en su juventud, un breve gusano es una parca que está dentro de él, royéndolo todo el tiempo. En su interior, casi casi como algo consustancial, está royéndolo un breve gusano. Es una parca, ese gusanito de aquel almendro tan hermoso y tan florido que podemos ver aparentemente, ¿no? Todo lleva dentro de sí su término y su fin. Luego tenemos aquí el triunfo de la muerte. El triunfo de la muerte se representa de varias maneras, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, se presenta a ella como reina y soberana, que se lleva, digamos, la presencia del personaje amado. Incluso los predicadores llegan a decir, Diego de Gómez Peirala, para las exequias de Santa Cruz, dice que tanto lo quería la gente que por eso la muerte se lo llevó, porque era verdaderamente algo antinatural que lo quisieran tanto y que él también quisiera tanto a las personas. Fue tanto eso que la muerte no pudo de ninguna manera tolerarlo y se lo llevó, ¿no? Entonces tenemos aquí el triunfo de la muerte por encima de las concupiscencias, ¿no? De la concupiscencia de los ojos, de la soberbia de la vida, etcétera, etcétera, de todas las cuestiones, y curiosamente son mujeres, vean, está por encima la muerte de todas ellas. Y aquí también aparece reina y soberana por encima de todo, incluso con su corona y demás. Ahora, de los notables novohispanos no iban a decir que la muerte había triunfado encima de ellos. Vamos a ver más adelante que decían que ellos habían vencido a la muerte, pero vamos a ver por medio de qué. Entonces, de regreso a nuestra exposición, vamos a ver que la muerte es igualadora, ¿no? Que hermana a todos los hombres. Aquí dice, mors sceptra ligonibus aequat.
Es decir, la muerte igual a cetro y asadón. Todos caen bajo el imperio de la muerte. Y que la muerte es el límite final de las cosas mundanas, ¿no? Entonces, por todos es lo que vamos a tener en común, es que todos nacemos y todos también vamos a morir. Entonces, de ahí la necesidad otra vez de llevar una vida acorde a los lineamientos de la religión. Miren, ahí también tenemos a la muerte que pasa muy vencedora, ¿no? Con su carro, tirado por bueyes, por encima de todos, ¿no? Pasa por encima de los caballeros, por encima de los campesinos, por encima de los altos dignatarios religiosos, de los reyes, de todos. La muerte va ahí muy triunfante en su carro. Ahora bien, de los notables y de los grandes aristócratas, no iban a decir que la muerte, bueno, que sí se los había llevado de este mundo temporal, pero que ellos habrían triunfado por encima de la muerte. ¿Por qué? A través de sus obras, a través de la fama, a través de las obras. Incluso los predicadores llegan a llamarle a la muerte y decirle, ubi est mors victoria tua, es decir, ¿dónde está muerte tu victoria? Es decir, si ese benefactor que fue aquel obispo para nosotros, nos dejó todo su amor, nos dejó todo su cariño, nos dejó todas las buenas obras que él pudo hacer. De manera que la muerte se lleva únicamente lo que queda, lo restante. Pero lo mejor de él se queda aquí con nosotros por medio de sus obras, por medio de la fama también. Lo que se dice de los personajes es muy importante. Tenemos aquí la fama que está en su carro pasando por encima de la muerte, ¿no? Y esta imagen es uno de los tópicos literarios más, más abundantes en el caso de los reyes, en el caso de los aristócratas, de los notables, ¿no? Es el triunfo de la fama por encima de la muerte. Y esta fuente viene de Petrarca, ¿no? De los triunfi de Petrarca. Petrarca, hacia el final de su vida, compuso una obra literaria en vulgar, Los Triunfi, los triunfos, en tercetos dantescos. Era un poema moralizante en varios cuadros alegóricos que canta el triunfo del amor sobre los hombres, el triunfo de la castidad sobre el amor, el triunfo de la muerte sobre la castidad y de la fama sobre la muerte. Si la fama puede vencer a la muerte. El tiempo, asimismo, triunfa sobre la fama y al fin es la eternidad como luz divina, perdón, que triunfa sobre el tiempo. Y esta obra fue inconclusa, se contó de manera póstuma y ha tenido pues menos atractivo que el cancionero de Petrarca, pero esto del triunfo de la fama por encima de la muerte es de influencia petrarquista, claramente renacentista, ¿no? Tenemos también el Ubi Sunt, que es, bueno, un tema verdaderamente abundantísimo en la literatura occidental y también dentro de los sermones novohispanos, ¿no? Tenemos ahí la gran cita en latín, pero vamos a leerla en español porque le vamos a entender mucho mejor y no tenemos también mucho tiempo. Sería, el Ubisunt desarrolla el siguiente tema. ¿Dónde están los príncipes de las naciones y aquellos que dominaban sobre las bestias de la tierra? Aquellos que jugaban o se enseñoreaban de las aves del cielo, aquellos que atesoraban plata y oro, en que ponen los hombres su confianza y en cuya adquisición jamás acaban de saciarse. Aquellos que hacían labrar muebles de plata y andaban afanados sin poner término a sus empresas, exterminados fueron y descendieron a los infiernos, y su puesto lo ocuparon otros. Es decir, el Ubisuntes, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué fue de aquellos claros gobernantes? ¿Qué fue de aquellas grandes ciudades, de aquellos grandes palacios que hubo? ¿No? Actualmente ya no hay piedra sobre piedra de aquellas ciudades, y claro que se remitían a Cartago y a otras ciudades por el estilo, y también se referían a los grandes varones que han sido en el mundo, ¿no?
Claro que decían que hay que aprender de ellos y demás, pero la idea era esta, ¿no? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó de aquel gran jerarca, de aquel gran obispo? Incluso también los predicadores que yo he estudiado, este, hablan mucho acerca de lo cerca que estaba el obispo en el momento de gloria y en el momento de la tumba, ¿no? Decían que antes estaba oficiando misa justo ahí, en ese lugar, frente al altar mayor, y que ahora yace, con la diferencia del piso nada más, debajo, en una bóveda, ahí esperando el momento en el que lo coloque, ¿no? Y ahí empiezan a ellos a reflexionar y a decir que al mismo tiempo está tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Y dicen, ¿qué fue de aquel hombre que realizó las grandes obras para Puebla? ¿Qué fue de aquel hombre que con todos era cordial? ¿Qué fue de aquel hombre? Etcétera, etcétera. De aquel hombre. ¿Qué fue? ¿Qué queda? ¿No? Entonces, claro, después de decir eso, empiezan a decir y empiezan a afirmar que finalmente nos quedan sus obras y nos queda, etcétera, etcétera. Pero el Ubisunt funcionaba como un tema casi casi obsesivo de los moralistas y los predicadores. Y es el más abundante en la literatura occidental, el Ubisunt. Es el tópico sobre la muerte que más existe en la literatura occidental. Y no nada más se activa, por decirlo así, con la pregunta de ¿dónde está? Sino tiene que empezar o que seguir una gran enumeración de varones insignes, de ciudades insignes y demás, y preguntar dónde están, ¿no? Esa es más o menos la manera de operar del Ubisoft. También tenemos el Vanitas Vanitatum et Omnia Vanitas, que también es una cita del Eclesiastés, que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El mensaje que pretende transmitir es de la futilidad de los placeres mundanos ante la certeza de la muerte. Nos trata de prevenir acerca de las vanidades de la vida y persuadirnos a que abandonemos ese camino, ¿no? A que tomemos conciencia de lo que es realmente importante de la vida. Ahora, cuando un obispo vivía entre los grandes lujos de un palacio episcopal y vivía todo lujo y verdaderamente vivía rodeado de riquezas, de obras artísticas eh, hermosas y vestido con las mejores telas, ¿cómo podemos recrear este, este tópico? Muy bien, pues los predicadores echaban mano de cuestiones como, pues sí, o sea, el obispo Santa Cruz realmente vivía en un palacio episcopal, pero lo que no saben ustedes es que en sus aposentos, en donde él tenía su cama, había una puertecita por ahí, en donde uno entraba a un cuarto que parecía de los tormentos, ¿no? Un cuarto en el que verdaderamente casi casi un leño era su almohada, este, la cama era lo más pobrísimo que pueda haber, muy sucio, muy descuidado, y ahí era donde él vivía realmente. Aunque ustedes creyeran que él se acostaba en aquella cama con aquellas sábanas de algodón egipcio y de telas muy suntuosas, pues no es así. Él realmente dormía en en aquella pequeña habitación, pobre y con muchas incomodidades que estaba atrás de, de donde ustedes conocieron. ¿Ustedes no los conocieron? Ah, no, no, yo sí, y sé que él llevaba una vida muy austera, a pesar de todo lo que creen los demás, él llevaba una vida muy austera y realmente ahí también tenía sus instrumentos de penitencia y demás, ¿no? Entonces, de esa manera logran vincular algo que pues a los ojos de todos no estaba visible, ¿no? este, a partir de ese tipo pues de pruebas de ficcionalización que ellos decían que habían existido, lograban convertir
al notable novohispano que tenía pues, pues muchísimo caudal monetario, ¿no? Lo convertían en un perfecto asceta. Lo que pasa es que ustedes no lo conocieron cuando él se iba a dormir, pero la verdad es que él se dormía con una saya de puro angeo, es decir, con una tela burda y que hasta picaba y que es sumamente incómoda. Entonces, bueno, también esta es otra de aquí dice vanitas, vanitatum et omnia vanitas, ¿no? Finalmente una reflexión acerca de lo que queda después de todas esas dignidades que tiene la vida, finalmente lo que queda es la muerte, ¿no? Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, pues yo la atenderé con todo gusto. Muchísimas gracias por su atención y, y muy buenas tardes a todos.